Hola, hola. Esta pandereta estructuralmente está impecable. Buenos pilares, los ladrillos están firmes, pero la verdad es que con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando y se ve bastante abandonada. ¿Cómo podríamos cambiarle el look de forma económica y darle una manito de gato para que este patio se vea completamente renovado? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, usando nada más y nada menos que tableros de OSB. ¿Se lo imaginan? Las placas de OSB las vamos a cortar y usaremos como tablas. Las pondremos en sentido vertical sobre los listones de 2x2 y las vamos a pintar de color beige para que combine con el gris que vamos a pintar los pilares y el remate superior de la pandereta. Así de fácil y económico. Solo una manito gato. Esta pandereta tiene dos alturas, tenemos 1,81 y 1,55 y la placa de OSB tiene una medida de 1,22 de ancho por 2,44 de altura. Obviamente vamos a ocupar los 2,44 para cubrir la altura de las panderetas y cortarlas de forma vertical. Para saber cuántas placas de OSB vamos a usar en este proyecto, simplemente necesitamos saber el ancho del espacio. En este caso, la suma total es casi 14 metros. Dividido en los 122 centímetros de ancho de cada placa, da un total de 11,4. Es decir, necesitamos 12 tableros de OSB. Las tablas que pondremos de forma vertical las vamos a cortar un ancho estándar de 40 centímetros. Esto es para aprovechar al máximo la plancha, pero claramente ustedes pueden adaptar esa medida según las medidas de su pandereta. Usamos la sierra circular y un disco de 16 dientes con guantes, respirador y lentes de seguridad. Además de trabajar con la madera prensada para que no se mueva mientras cortamos. En total, para esta casa usaremos 29 tablas, pero este número puede cambiar según las medidas de la pandereta. El OSB se puede ocupar en interior o exterior, pero siempre protegido con una buena pintura hidrorrepelente e impermeabilizante. Así que vamos a pintar todas las piezas protegiendo muy bien los cantos. Por su textura, para pintar tenemos que usar un rodillo de fibra. El OSB está formado por varias capas de virutas de madera encoladas y las capas no están dispuestas en cualquier sentido, sino que se alternan las direcciones para darle más resistencia. Les voy a contar una cosita. Los usos más frecuentes para el OSB son estructurales, en techumbre, tabiquería. Pero hoy día nos vamos a aventurar a darle un uso un poquito más decorativo que sin duda los va a sorprender. Vamos a aprovechar el vuelo y vamos a seguir pintando los pilares y la parte superior de la pandereta, también con un esmalte al agua hidrorrepelente, pero esta vez color gris. El esmalte al agua es el mismo con el que pintamos el OSB, solo elegimos otro color. Nos sirve para madera y cemento porque tiene propiedades selladoras de superficie y fungicidas. Es impermeabilizante y repele la entrada del agua. Nos podemos ayudar de una brocha para cubrir mejor la superficie porosa. Y el tiempo de secado total es de 24 horas. Y si quisiéramos dar una segunda mano, solo hay que dejar secar 4 horas. Mientras dejamos que se seque el OSB y los pilares, vamos a aprovechar de instalar estos listones de 2x2 que nos van a ayudar a rectificar la superficie y a facilitar la instalación de los trozos de OSB porque solo tendremos que atornillar. Aquí la medida del listón de 2x2 pulgadas también dependerá de cada pandereta. Solo hay que considerar como regla que mide 4 centímetros menos que el ancho del paño. Para fijarlos hacemos primero perforaciones con broca para madera de 6 milímetros a 5 centímetros de los bordes y 80 centímetros entre sí en el eje horizontal. Presentamos el primer listón en el muro a 6 centímetros del borde superior. Traspasamos las perforaciones a la pandereta con una broca para concreto de 6 milímetros y lo fijamos con clavo tarugo de 80 milímetros.
Esto que tenemos acá, el tarugo clavo, la verdad es que es súper fácil de trabajar. Cuando quieran fijar una pieza de madera a una superficie sólida, simplemente se martilla y se remata atornillando. Así de simple. Nosotros, para los paños que tienen una altura de 181 centímetros, usaremos 4 listones a una distancia de 51 centímetros. Y en los paños de 155 centímetros de altura, usaremos 3 a una distancia de 66 centímetros, siempre dejando 6 centímetros arriba. Llegó la hora de ver el OSB en su faceta decorativa. Lo vamos a fijar con 2 tornillos por cada tabla en cada listón, sin guía, sin avellanado, directo en la madera. Usamos tornillos drywall de 1 1/4 de pulgadas y los fijamos a 3 centímetros de los bordes y al eje del listón de 2 por 2 pulgadas. La separación entre cada tabla de OSB es de 1 centímetro, pero para hacerlo más rápido usamos una guía que puede ser cualquier palito que respete la medida. Con un producto que normalmente no se ocupa en decoración, logramos darle una manito de gato a esta casa y cambiarle el look por completo a este espacio, resaltando los pilares y creando un nuevo revestimiento para la pandereta. La verdad es que se pasó el cambio. Suscríbete al canal de Sodimac en YouTube, activa la campanita para que seas el primero en recibir el contenido que publicamos todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.